vamos a lograr los siguientes objetivos. Primero, entender intuitivamente el concepto de límite de una función de variable real. ¿Qué significa el límite cuando le calculamos el límite a una función? Verificar la existencia y unicidad del límite de una función de variable real mediante límites laterales. O sea, vamos a ver cuándo existe un límite y por qué debe ser único, aunque no lo vamos a demostrar. El tercer tema es calcular límites, y el cuarto tema es determinar asíntotas de funciones de variable real aplicando límites. Para funciones racionales nosotros ya sabemos calcular asíntotas verticales, asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas. En este caso lo que nosotros hacemos en funciones racionales es ver el grado del numerador y compararlo con el grado del denominador, y de acuerdo a eso calculamos las asíntotas. Esta vez lo vamos a hacer distinto, porque vamos a calcular las asíntotas mediante un límite. Entonces, quiero avanzar. Ya. ¿Qué se entiende con la idea de que X tiende hacia A? Entonces tenemos que, cuando expresemos el símbolo X tiende a, se debe leer X tiende a, ya, X con una flechita A, lo que está ahí indicado. X tiende a. Se lee X tiende a y significa que la variable X va tomando valores cada vez más cercanos al valor de A, ya sean menores o mayores que A. Entonces vamos a tener aquí un valor A. A ese punto nos vamos a acercar por la parte derecha al valor de A. Eso significa que X tiende a por la derecha. O nos acercamos por la izquierda cuando X tiende a por la izquierda. Bueno, X tiende a por la izquierda lo vamos a anotar así, y X tiende a por la derecha lo vamos a anotar de esta forma. Así entonces tenemos la definición intuitiva del límite, que vamos a decir que el límite cuando X tiende a aplicado a una función va a ser un número real L, si cuando los valores de X se acercan al valor de A por la derecha y por la izquierda, y los valores evaluados en f de X tienden al valor de L. Entonces tenemos el valor de A, nos estamos acercando por la izquierda, por la derecha. Entonces ahí, por ejemplo, para esta función, nos acercamos, ahí está simulado, entonces la función representada por la gráfica en rojo, y tenemos entonces el valor cercano, nos estamos acercando a por la derecha. Entonces vamos a acercarnos a L, a la imagen, nos vamos a acercar a la imagen de A, o sea, nos vamos acercando a este valor L. Y cuando nos acercamos por la izquierda, entonces nos acercamos por los valores menores que A, y entonces tenemos que, al acercarnos por los valores menores que A, decimos que el límite, cuando X tiende a por la izquierda, va a ser ese valor, la imagen f de A, va a ser el valor de L. Y ese es el número que nosotros consideramos al límite. Este L es un número real. Entonces, vamos a decir que el límite, cuando X tiende a A, ya sea por la derecha o por la izquierda, de la función, que en este caso está representada por la recta en rojo, es igual a L. Ahora bien, ¿qué significa límite cuando X tiende a 2 de la función 2X más 1? Gráficamente tenemos esa recta, ¿ya? Esa es la función representada por la ecuación f de x igual 2x más 1. Entonces vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2, a ese punto. Nosotros vamos a calcular, y ya pueden visualizar intuitivamente,
de que cuando nos acercamos a 2 por la derecha y cuando nos acercamos a 2 por la izquierda, entonces vamos a obtener el valor 5. ¿Cómo se obtiene ese valor? Nada más. Entonces vamos acercándonos por la derecha, vamos acercándonos por la izquierda y nos acercamos a ese valor 5. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el límite? Límite cuando x tiende a 2 de la función 2x más 1, simplemente lo que hacemos es evaluar el valor al cual estamos tendiendo, reemplazándolo en la función. Evaluamos la función en el punto 2. 2 por 2 más 1 igual 5. Y de esa manera obtenemos el límite cuando x tiende a 2 de esta función 2x más 1, que es la recta, cuyo límite cuando x tiende a 2 vale 5. En el fondo es la imagen de 2, ¿ya? Pero lo debemos calcular por la derecha y por la izquierda. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la función está definida por tramos? Entonces tenemos un dominio de definición para los x menores que 2, menores o iguales que 2, y para los x mayores que 2, otra definición de función. Veamos aquí. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, ustedes pueden ver que es 8. Cuando me acerco a 2 por la izquierda, el límite, la imagen, se va a acercar a 8. Y el límite va a ser igual a 8. Pero ¿qué pasa si nos acercamos por la derecha al punto 2? Si nos acercamos por la derecha al punto 2, el límite ya no es 8, sino es 9. En este caso, cuando los límites laterales sean distintos, vamos a decir que el límite no existe, ¿ya? En este caso, tengo límites laterales, entonces tengo límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. Pueden visualizar que este valor será igual cuando x tiende a 1 por la izquierda por este lado. Pueden visualizar que este valor es 3. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha, me acerco a 1 por la derecha, es 4. Entonces la pregunta es, ¿existe el límite cuando x tiende a 1 de la función? ¿Qué pueden responder? ¿Existe o no existe el límite? ¿Sí? ¿Qué pueden responder? A ver si me contestan. No. Muy bien, no existe. ¿Por qué no existe? Porque los límites laterales son distintos. Ayer en el video que yo les compartí, que usted debía ver, este video, decía que el límite es único, o sea, cuando calculamos el límite lateral por la derecha y por la izquierda y este resulta ser el mismo valor real, entonces este es el valor del límite, ¿ya? Y bueno, si queremos calcular el límite cuando x tiende a un valor de una función, calculamos los límites laterales, izquierdo por la izquierda y por la derecha. Si este valor es igual, entonces decimos que el límite existe. Ahora, los límites, si son dos valores, entonces la unicidad del límite, si este existe, entonces es único, ¿ya? Y bueno, ayer en el video que les compartí, ustedes deben haber visto que el límite era único. Después, cuando estén en el curso de cálculo en una variable, van a demostrar que el límite es único. Álgebra de límites. Cuando los límites existen, solo cuando los límites existen, límite cuando x tiende a de una función es L, y límite cuando x tiende a de otra función es M, dos valores reales, entonces existen todas estas propiedades que están acá. Primero, límite cuando x tiende a de una constante es la constante, ¿ya? Límite cuando x tiende a de una recta, y igual a x, es la recta x evaluado en a, entonces va a ser igual a a.
Límite cuando x tiende a de una constante por una función, lo que hacemos es sacar la constante y calcular el límite cuando x tiende a de solo la función. Para el ejemplo, la propiedad 1 de límites, tenemos que, por ejemplo, si queremos calcular límites cuando x tiende a 3 de 5, como 5 pasa a ser una constante, entonces es simplemente 5. Para cuando tenemos límite cuando x tiende a 1 de x, evaluamos el x en 1 y esto resulta ser igual a 1. Límite cuando x tiende a 2 de una constante por una función, entonces sacamos la constante y calculamos el límite cuando x tiende a de la función. Y ahí entonces podemos ocupar esas propiedades para calcular límites. Este límite es interesante. El límite cuando x tiende a de una raíz enésima, cualquiera sea la raíz, de una función. ¿Qué podemos hacer? Sacamos la raíz y el límite los introducimos dentro de la raíz. Se me queda que este límite, el límite cuando x tiende a de raíz enésima de una función, es la raíz enésima del límite cuando x tiende a de la función. Por ejemplo, si yo tengo límite cuando x tiende a e de raíz cúbica de ln de x, la función es ln de x. Lo que yo quiero es sacar la raíz cúbica, entonces queda raíz cúbica y entra el límite dentro de la raíz y queda el límite cuando x tiende a e de la función. Calculo el límite que está dentro de la raíz cúbica y me queda que es la función evaluada en el valor e, lo que corresponde a ln de e, que es un número real, y me queda que esto es igual a la raíz cúbica de ln de e. Como ln de e es 1, queda raíz cúbica de 1 y este límite vale 1. ¿Ya? Entonces esa propiedad, por ejemplo, nos permite introducir el límite dentro de una raíz. Veamos un ejemplo. A ver, tengo una función definida por parte, que en el fondo son puras rectas horizontales, te las puede identificar. Vamos a calcular los siguientes límites. Tengo la función que es la constante 2, y igual 2, si x es menor que 1. O sea, para los valores menores que 1, es la constante y igual 2. Usted imagínenla en su mente. Entonces, si x vale 1, si x toma el valor 1, la imagen de ese 1 es menos 1. Y cuando x es mayor que 1, entonces su imagen es y igual menos 3. Preguntas. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. Entonces, mirando la definición de la función definida por parte, me están preguntando cuál es el valor del límite cuando yo me acerco a 1 por la derecha, es decir, por los valores mayores que 1, ¿ya? Para los valores mayores que 1, es una constante y igual la función toma el valor menos 3. Por lo tanto, el valor sería menos 3. Ahí está la gráfica de la función, usted puede observar. Y tenemos que el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, la definición de la función toma este valor cuando me acerco a x por los valores mayores que 1, es decir, por este lado. Entonces, la función, las imágenes toman el valor de, por acá abajo, ¿ven? Aquí me acerco a 1 por la derecha. Entonces, las imágenes están acá. La imagen de 2 es menos 3, la imagen de 1,5 es menos 3, hasta al acercarme a 1 por la derecha, entonces su imagen es menos 3. Entonces, será el límite cuando x tiende a 1 por la derecha es menos 3. Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. Entonces me estoy acercando a 1 por los valores menores que 1.
Entonces me estoy acercando a 1 por los valores menores que 1. Entonces voy viendo las imágenes. La imagen de menos 1 es 2, la imagen de 0 es 2, y la imagen de 1,5 es 2, la imagen de 0,9999 será también 2, y entonces límite cuando x tiende a 1 por la izquierda será igual a 2, ¿ya? Será igual a 2. Ahora, la pregunta es si este límite existe. Entonces, como los límites laterales son distintos, no existe. Y ahí está la explicación, no existe porque los límites laterales son distintos. Y bueno, veamos acá otro ejemplo. Veamos, la función presenta esta forma gráfica, ¿ya? Ahora vamos a ir mirando la definición de la función y la forma gráfica al mismo tiempo. Me piden calcular esos límites. Veamos. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. Veámoslo gráficamente. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha, la imagen tiende a 5. ¿Ven? El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, uno se acerca por este lado, las imágenes se van acercando a 5. Y entonces existe el límite. Los límites laterales son iguales, y el límite entonces cuando x tiende a 1 de f de x igual 5. Aunque la imagen del 1 no es 5, sino es 2. Pero como es un acercamiento a 1 por la derecha y por la izquierda, ustedes pueden observar que las dos rectas, ¿ya? Por la derecha, cuando me acerco a 1, las imágenes van evaluándose en la recta y entonces tiende a 5. Y cuando me acerco a 1 por la izquierda, sus imágenes también tienden a 5. Por tanto, los límites laterales son iguales y el límite cuando x tiende a 1 de la función es igual a 5. Bueno. Límite cuando x tiende a de un cociente, lo puedo separar en el límite del numerador sobre el límite del denominador. Entonces me queda el límite cuando x tiende a de f de x sobre el límite cuando x tiende a de eje de x. Siempre y cuando el límite del denominador sea distinto de 0. Entonces podemos separar en productos y en factores los límites. Veamos, calculemos este límite. Límite cuando x tiende a 1 de esta función racional. Yo, existiendo el límite, es decir, que al evaluar no se indefina en el denominador, usted siempre tiene que evaluar el denominador por si acaso, porque el límite puede no existir. Entonces, ¿qué hacemos? Límite cuando x tiende a 1, si yo evalúo, hago un cálculo mental, queda 2 por 1 al cuadrado más 3, eso no va a ser 0. Entonces ya no hay problema. Y el numerador, si yo evalúo en 1, va a ser distinto de 0, así que tampoco hay problema. Y calculo. Puedo usar álgebra de límites siempre y cuando los límites, en este caso del numerador y del denominador, existan. Por eso hago esa evaluación mental del numerador y el denominador, porque estoy evaluando el límite cuando x tiende a 1. Y así puedo separar límite cuando x tiende a 1 del polinomio del numerador, límite cuando x tiende a 1 del polinomio del denominador usando la propiedad h. Luego, usando la propiedad anterior, puedo separar en suma de términos, suma de límites, y aquí me queda el límite cuando x tiende a 1 de x al cubo más límite cuando x tiende a 1 de x más límite cuando x tiende a 1 de 1. Acá puedo separar límite cuando x tiende a 1, como 2 es una constante, sale del límite 2 límite de x cuando x tiende a 1 de x cuadrado más límite cuando x tiende a 1 de 3. Y ahí simplemente voy evaluando. Límite cuando x tiende a 1
de 1 al cubo es 1 al cubo, y eso es 1. Límite cuando x tiende a 1 de x, evalúo en x, queda 1. Límite cuando x tiende a 1 de una constante, es la constante. 2, límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado, evalúo en 1 el x cuadrado, 2 por 1 al cuadrado es 1, más límite cuando x tiende a 1 de una constante, que es la constante. En el numerador sumando da 3, en el denominador da 5, y el límite de esta función racional es 3/5. Ahora bien, ¿qué pasa cuando los límites al evaluar intuitivamente dan de la forma 0 sobre 0? Todos sabemos que eso no es una fracción, solamente son de esa forma, o sea, al evaluar en el numerador da 0 y al evaluar en el denominador da 0. Veamos. Entonces, ocurre lo siguiente. Dice el teorema que si el límite cuando x tiende a de una función es L, entonces el límite cuando x tiende a de multiplicar por un binomio o un factor el numerador y el denominador de la función sigue siendo L. El factor es el mismo en el numerador y en el denominador, siempre y cuando el x sea distinto de a con el denominador distinto de 0. Entonces, ¿qué pasa aquí? Puedo simplificar. Simplemente me queda el límite cuando x tiende a de la función. Y va a ser el mismo valor L. Veamos esto en un ejemplo. Veamos. Yo tengo que calcular primero el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Si yo evalúo intuitivamente, puedo darme cuenta que al evaluar en 1, el numerador es 1 al cuadrado menos 1, es 0, el numerador es 0. Y al evaluar en 1 el denominador también es 0. Entonces queda de esta forma, 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hago? Factorizo el numerador. En este caso, como es una diferencia de cuadrados, queda x menos 1 por x más 1. Sobre el denominador, que es x menos 1. Como el numerador y el denominador tienen un factor que se puede simplificar, ¿ya? Recuerden que el x es distinto de 1, entonces este límite es simplemente límite cuando x tiende a 1 de x más 1, evalúo en 1 y me queda que el límite es 2, ¿ya? Por lo tanto, entonces, tengo que, voy a subir esto un poquito. Por lo tanto, entonces tengo que el límite cuando x tiende a 1, el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1 es 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué he hecho aquí? He factorizado, he simplificado, he evaluado y he calculado el límite. Eso en 3 pasos. ¿Ya? Veamos ahora qué ocurre con el ejemplo 2. Queremos calcular el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado más 5x menos 6 sobre x menos 1. Este es el límite de una función racional, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Primero, intuitivamente evaluamos para ver si hay el límite presente en la forma 0 sobre 0. Si evaluamos en 1, en el denominador queda 1 menos 1 y ese es 0. Si evaluamos en 1, el denominador queda 1 al cuadrado más 5 por 1 menos 6. Es decir, 1 al cuadrado es 1 más... Ahí ya volvió la conexión.
Ya. Mirna, no se le escuchaba. Ahora sí le escuchamos. Ya, de acuerdo. Gracias. Entonces, en este caso, al evaluar, intuitivamente tenemos que de la forma 0 sobre 0, al evaluar en 1. Entonces tenemos 1 al cuadrado más 5 por 1, eso es 0 sobre 0. Y ahí entonces presenta esa indeterminación. Por lo tanto, lo que hacemos es factorizar el numerador. Límite cuando x tiende a 1, buscamos dos números que multiplicados den menos 6 y sumados, restados en este caso, den 5. Sobre x menos 1. Como podemos observar, podemos simplificar el numerador y el denominador siempre y cuando x sea distinto de 1, porque estamos tendiendo a 1, no es que sea el valor x igual 1. Entonces, al acercarnos, simplificamos y evaluamos. ¿Ya? Simplificamos y me queda el límite cuando x tiende a 1 de la expresión reducida x más 6, y así entonces tenemos que este límite al evaluar en 1 es 1 más 6, y esto es 7. Simplificamos y evaluamos, y ahí obtenemos el cálculo del límite. ¿Hasta ahora todo se entiende? ¿Sí? Respondan por el chat. Sí, dicen que sí. Ya, de acuerdo. Veamos un ejemplo 3. ¿Qué pasa con esta función racional? En esta función racional tenemos un polinomio grado 3 en el numerador y un polinomio de grado 1 en el denominador. Entonces debemos verificar. Al evaluar en 1 el denominador, esto presenta la forma 0. 1 menos 1, 0. Entonces primero evaluamos intuitivamente. 1 menos 1, 0. El numerador lo evaluamos y me queda de la forma 1 menos 1 y es 0. Por tanto, el límite es indeterminado de la forma 0 sobre 0. Y entonces, ¿qué hacemos? Factorizamos. Factorizamos el numerador mediante la división sintética. Recuerde que para división sintética, como tenemos un polinomio mónico de grado 1, entonces lo que hacemos es ver si 1 es raíz de este polinomio y factorizamos nada más por x menos 1. Hacemos la división sintética y así entonces me queda factorizado, me queda esa expresión. ¿Ya? Y tenemos límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 2x menos 1 por x menos 1 sobre x menos 1. Esto resultó de dividir x al cubo menos 3x cuadrado más x más 1, de dividirlo para x menos 1. Al dividirlo, usted obtiene la factorización, ¿ya? O hacer 1 la raíz de este polinomio, y puede factorizar por x menos la raíz, y le queda el cociente mediante la división sintética o el algoritmo de la división. Entonces simplificamos, ¿ya? Simplificamos el x menos 1, que era lo que se nos hacía indeterminado, y ahora sí, como ya no nos queda indeterminado de la forma 0 sobre 0, podemos evaluar. Y al evaluar entonces tenemos 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 1, y el límite entonces cuando x tiende a 1 de esa función racional es menos 2. Ejemplo 4. Tenemos límite cuando x tiende a 1 de este cociente. Lo mismo, x tiende a 1, evaluamos en 1, ¿ya? Entonces nos queda de la forma 0 dividido para 0. Y así entonces sabemos que tenemos que factorizar el numerador y el denominador, y entonces nos queda. En el numerador tenemos una diferencia de cuadrado, x más 1. X más 1 por x menos 1. En el denominador tenemos la factorización de x al cubo menos 1, que es x menos 1 por x cuadrado más x más 1. Entonces simplificamos la expresión y ahora entonces la evaluamos. Y al evaluar, entonces queda en el numerador queda 2 y en el denominador queda 3.
¿Ya? Está más ahí, al simplificar, entonces, al factorizar, esto queda una diferencia de cuadrados, la diferencia de cubos, x menos 1 por x cuadrado más x más 1, simplemente se factorizó el numerador, se factorizó el denominador, se simplificó para x menos 1, se obtuvo esa expresión que ya no resulta indeterminada, y al calcular el límite cuando x tiende a 1 de esta expresión, podemos evaluar la expresión en 1, lo que nos queda igual a 2/3. ¿Qué pasa si tenemos una raíz y se indetermina también? ¿Ah? ¿Qué pasa si tenemos una raíz? Entonces tenemos lo siguiente. Primero evaluamos intuitivamente y nos queda que al evaluar en 1, queda raíz de 1 menos 1 es 0. 1 menos 1 es 0. Entonces de la indeterminación de la forma 0 sobre 0. De alguna manera tenemos que simplificar, hacer que no nos quede 0 sobre 0. Para esto, entonces, racionalizamos el numerador. Multiplicamos el numerador por raíz de x más 1, el denominador por la misma expresión, porque en el fondo estamos multiplicando por 1, y así entonces, al racionalizar y multiplicar raíz de x menos 1 por raíz de x más 1, obtenemos una diferencia de cuadrado. No nos olvidemos del límite cuando x tiende a 1, entonces, límite cuando x tiende a 1 al multiplicar raíz de x menos 1 por raíz de x más 1, queda raíz de x al cuadrado, por eso queda x, menos 1, es decir, producto de la suma por su diferencia. Y eso me da una diferencia del cuadrado que, como es raíz de x, todo esto al cuadrado queda x. Y en el denominador me quedan los dos factores, x menos 1 multiplicado por raíz de x más 1. Y ahora entonces simplifico el x menos 1 para el x menos 1, queda el límite de la expresión resultante al simplificar, y así entonces tenemos que esto es igual a 1 sobre raíz de 1 más 1 evaluando la expresión en 1. Y ahí ya nos queda indeterminado. Entonces cuando ya no nos queda indeterminado y podemos evaluar, evaluamos. Y al evaluar entonces este límite vale 1/2. Por tanto podemos decir que el límite cuando x tiende a 1 de raíz de x menos 1 sobre x menos 1 vale 1/2. ¿Ya? ¿Ven la técnica de racionalizar? En este ejercicio se muestra esa herramienta para poder simplificar, luego calcular el límite de la expresión resultante y puedo evaluar. Veamos ahora el ejemplo C. Límites que se calculan solo evaluando. A veces no nos resulta que el límite no se indefine por ninguna parte. Entonces, ¿qué pasa cuando no se indefine? Veamos, límite cuando x tiende a 0, 0 al cuadrado es 0, más 5 por 0 es 0, menos 6, sobre 0 menos 1. Entonces queda menos 6 sobre menos 1 al evaluar, queda menos 6 sobre menos 1 y esto nos queda 6. Es decir, es importante que a veces hay límites en los que simplemente evaluamos porque no hay indeterminación alguna. Entonces, cuando no hay indeterminación, simplemente evaluamos el límite. Cuando en este caso x tiende al valor, que en este caso es 0, simplemente evaluamos la función en 0 y obtenemos el valor del límite. Aquí no hay ninguna indeterminación. ¿Cómo ahora esto es el último objetivo? ¿Cómo calcular asíntotas para las funciones racionales? Nosotros ya habíamos calculado de otra forma las asíntotas verticales. ¿Se acuerdan, cierto? Y esto lo hacíamos haciendo el denominador igual a 0 para las funciones racionales. La asíntota vertical. Entonces, ¿qué es una asíntota vertical?
Se denomina asíntota vertical de una función de variable real f a la recta x igual c, paralela al eje y, o sea, todas las rectas verticales, ¿ya? Si se cumple una de las siguientes condiciones, límite cuando x tiende a ese valor por la izquierda de la función es más o menos infinito, límite cuando x tiende a c por la derecha de la función es más o menos infinito, entonces ese valor resulta ser una asíntota vertical. Veamos un ejemplo. Veamos aquí, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de esta expresión, x cuadrado menos x más 6 dividido para x menos 2. Si nosotros evaluamos en 2, tenemos que esto es 2 al cuadrado es 4, menos 2 es 2, más 6 son 8, dividido para 0. Y sabemos que esa expresión no existe. Y como el x tiende a 2, entonces el límite resulta ser menos infinito. Este límite no existe. ¿Pero qué me está diciendo esto? Que hay una asíntota vertical en x igual 2. Nosotros ya la calculamos haciendo el denominador igual a 0. Y en este caso es x igual 2. ¿Ya? Esa es la forma que podemos calcular mediante un límite una asíntota vertical. ¿Cómo podemos calcular una asíntota horizontal? Primero, ¿qué es una asíntota horizontal? Se denomina asíntota horizontal de una función de variable real f a la recta y igual c, o sea, todas las rectas horizontales, paralelas al eje x. Si se cumple una de las siguientes condiciones, límite cuando x tiende a menos infinito de f de x igual c, o límite cuando x tiende a más infinito de f de x igual a una constante, entonces significa que y igual a c, y igual a esa constante, resulta ser la asíntota horizontal. Veamos este ejemplo. Límite cuando x, tenemos la función f de x igual a 1/2 elevado a x. ¿Qué pasa cuando queremos calcular límite cuando x tiende a más infinito de 1/2 elevado a x? Resulta que 1/2 elevado a x es una función exponencial estrictamente decreciente. Entonces presenta la forma gráfica decreciente. Y cuando el x tiende a infinito, o sea, cuando el x se aleja del eje 0, 0, se va a la derecha, ¿ya? Se va al más infinito, entonces significa esto que la función se acerca a 0. Y entonces, para esta función exponencial tenemos una asíntota horizontal y igual 0. Eso lo podemos ver gráficamente, ya les voy a indicar cómo. Y por último, el cálculo de las asíntotas oblicuas. Veamos cómo calcular una asíntota oblicua para una función racional. Primero, ¿qué es una asíntota oblicua? Se denomina asíntota oblicua de una función de variable real f a la recta de la forma y igual mx más b. ¿Ya? Ustedes saben que toda recta es pendiente por x más corte con el eje y. Si se cumplen una de las siguientes condiciones. Primero, ¿cómo calculo la pendiente? Haciendo el límite cuando x tiende a infinito de la función sobre x. Y eso me da la pendiente, este valor. Y el límite cuando x tiende a infinito de la función menos la pendiente por x, el valor que he calculado aquí por x. Y ese me da el valor del corte. ¿Ya? De esa manera obtengo la asíntota oblicua. Nosotros la calculamos haciendo la división de polinomios. Por ejemplo, veamos, para esta función, ¿ya? Tenemos la función f de x, igual a x cuadrado más 1 sobre x. Queremos calcular la asíntota oblicua. La asíntota oblicua, nosotros ya sabemos que hay una asíntota oblicua porque el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. ¿Ya? Si hacemos
función y expresamos esto en función del cociente más el resto sobre el divisor, vamos a obtener la asíntota oblicua. Ya esa es una forma que aprendimos ya para funciones racionales. Pero ahora la vamos a obtener mediante el límite. Primero, ¿cómo obtenemos B? Para calcular el valor de M, la pendiente, tomamos la función, la dividimos para X y calculamos límite cuando X tiende a infinito de esta expresión. O sea, la función dividido para X. Límite cuando X tiende a infinito de la función dividido para X. ¿Ya? De esa manera vamos a obtener el valor de la pendiente. Ahora, reduciendo esta división, nos queda límite cuando X tiende a infinito de X cuadrado más 1 sobre X cuadrado. Aquí el límite cuando X tiende a infinito se puede calcular de dos formas, factorizando por la máxima potencia o dividiendo por la máxima potencia. En este caso, la máxima potencia es X cuadrado. Entonces queda, cada uno de los términos va a dividirse para X cuadrado dividido para X cuadrado, 1 dividido para X cuadrado. No estoy alterando en nada de la expresión, porque en el fondo estoy multiplicando por 1 sobre X cuadrado cada término del numerador y 1 por X cuadrado el denominador. Entonces no estoy cambiando la expresión, simplemente la estoy modificando en su escritura. Y ahora entonces, al obtener esta expresión, puedo darme cuenta que X cuadrado dividido para X cuadrado es 1, 1 sobre X cuadrado dividido para X cuadrado es 1. Entonces, ¿qué me queda aquí? Me queda límite, la pendiente es igual a límite cuando X tiende a infinito de 1 más 1 sobre X cuadrado dividido para 1. Y cuando tenemos una expresión cuyo límite cuando X tiende a infinito, aquí usando álgebra del límite, de 1 sobre X cuadrado, límite cuando X tiende a infinito de una expresión que se agrande el denominador, y esto tiende a infinito, 1 sobre algo que se agranda, el límite tiende a 0. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la función racional 1 sobre X con asíntotas cuyos eran los ejes coordenadas, ¿no? La asíntota, la parábola, no, la hipérbola equilátera, ¿ya? La hipérbola equilátera, en este caso, veíamos la expresión, la función volcán, 1 sobre X al cuadrado, ¿ya? Cuando el X tiende a infinito, esta es la función volcán, ¿se acuerdan? 1 sobre X cuadrado. Entonces, cuando el X tiende a infinito, se agranda, entonces esta función tiende a 0. ¿Ya? Y así entonces queda 1, límite cuando X tiende a infinito de 1 es 1, límite cuando X tiende a infinito de 1 sobre X cuadrado es 0, límite cuando X tiende a infinito de 1 es 1. Usando álgebra del límite, 1 dividido para 1 es 1. Entonces me queda el valor de la pendiente. Ahora voy a calcular, para calcular la asíntota oblicua, calculo el valor de B. Para calcular el valor de B, de este ejemplo, entonces tengo que va a ser límite cuando X tiende a infinito de la función menos la pendiente por X. Simplificando esta expresión, tenemos que el cálculo nos queda límite cuando X tiende a infinito de 1 sobre X. Límite cuando X se agranda de esta expresión, el límite es 0. Por lo tanto, B vale 0. Como habíamos calculado que la pendiente valía 1 y B vale 0, nos queda una asíntota oblicua de la forma y igual 1, 1 por X más 0. Reduciendo la ecuación queda y igual X. O sea, y igual X, que es la recta que pasa por el origen, esa va a ser una asíntota oblicua para esta función. ¿Ya? Bueno, ahí hay hartos cálculos de límites que se pueden realizar, ¿ya? Y quedan de
tarea. Veamos entonces algunas dudas que puedan tener para que se las pueda aclarar. Ya. A ver, levante su manito para que yo le pueda aclarar algunas dudas. Ah, la división sintética, ya. Livington Suárez, ¿por qué dividimos? ¿Para qué? Para X. Ah, ya, para la asíntota, para calcular la pendiente. Bueno, esa es una definición de cómo calcular la asíntota oblicua en una función racional. En este caso, voy a ocupar la pizarra. Tenemos la función f de x igual a x cuadrado más 1 dividido para x cuadrado, ¿era la función? X cuadrado más 1 dividido para x, ¿ya? Ya, esta función es una función racional que tiene una asíntota oblicua, como la hemos calculado, y igual a 1, la pendiente, por x, y igual 1 por x más el corte que era 0, es decir, y igual a x. O sea, y igual a x va a ser una asíntota oblicua, ¿ya? Esta es una asíntota oblicua. Es decir, esta función, si uno la grafica, va a tener una asíntota, esta es la recta, y igual a x, ¿ya? Va a estar ahí. Entonces, para graficarla, ¿ya? Lo que uno hace es calcular. Antes nosotros lo que hacíamos era dividir, ya expresar esa función, esa división en función del cociente. ¿Te acuerdas cuando tenías p de x dividido para d de x? El polinomio se puede expresar en función del cociente más el resto sobre el divisor, ¿ya? Y ahí podías obtener la asíntota oblicua de esta manera. Pero ahora lo estamos haciendo de otra forma, mediante el cálculo de un límite. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Bueno, si hacemos esa división, por ejemplo, antes lo hacíamos así. X cuadrado más 1 dividido para x. Buscamos una expresión que multiplicada por x nos dé x cuadrado. X por x, x cuadrado. X, bajamos el 1 y entonces al restar nos queda que esto es igual a, el resto es 0. A ver, el resto es, no, aquí. X por x, x cuadrado, y entonces más x por 0 es 0, y ahí entonces resulta que esto es x menos x cuadrado es 0, más menos 1, ¿no? No, más 1, el resto es 0. Este es el resto. Entonces significa que el cociente va a ser x. El cociente es x. Entonces tengo el polinomio, que en este caso es x cuadrado más 1 dividido para el divisor, que es x. Entonces me queda que es igual a x sobre el resto, que el resto me dio 1, sobre el divisor, que es x.
Si uno hace esta suma, va a obtener la función. Ya, mínimo común es x, multiplica x por x cuadrado más 1, va a tener la función. Esta expresión representa y igual x, representa la asíntota oblicua. Eso era lo que hacíamos cuando expresábamos el polinomio, la fracción, la división, en función del cociente más el resto sobre el divisor. Pero ahora lo vamos a hacer mediante el cálculo de límites. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, como la asíntota oblicua presenta la forma pendiente por x más b, entonces calculamos el valor de la pendiente calculando el límite cuando x tiende a infinito de la función sobre x. ¿Ya? Al dividirla por x, entonces vamos a tener la función sobre x. Esto nos va a dar el cálculo de la pendiente. Esto después de cálculos se ha obtenido la fórmula para obtener que la pendiente de una asíntota oblicua va a darnos mediante el límite cuando x tiende a infinito de la función dividido para x. ¿Ya? Y entonces lo que hicimos acá fue reemplazar nada más y obtuvimos el límite cuando x tiende a infinito de la función, que en este caso era x cuadrado más 1 sobre x, y todo esto dividido para x. En este caso nos dio el valor 1. Y al calcular el valor de b, entonces va a calcular límite cuando x tiende a infinito de la función menos la pendiente por x. Entonces ahí tienes la función. Para calcular tienes la función menos la pendiente por x. ¿Ya? Entonces ahí calculas, reemplaza, que es el cálculo que ya les mostré en el PPT, de f de x, que es x cuadrado más 1 sobre x menos la pendiente, que ya la calculé, que vale 1 por x. Y ese límite, al reducir esta resta, dejarla como una fracción, nos dio que este límite valía 0. Y después reemplazamos nada más m por 1 y b por 0. ¿Ya? Ruth pregunta, ¿siempre va a ser así la pendiente de x más b Sí. para asíntota oblicua? Sí, para asíntota oblicuas, esas es las dos fórmulas, de pendiente y corte. Ya hay una explicación, una demostración por qué se calcula así el valor de m y el valor de b, pero simplemente ustedes lo tienen que usar como fórmula por ahora. Para calcular la pendiente y para calcular, ¿qué nos interesa como objetivo? Que sepa calcular los límites. Eso es lo importante. Sepa ver cuando existe un límite, ¿ya? Cuando, y cuando, en qué ocuparlo, como el cálculo de las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta con respecto a algún ejercicio? Bueno, ustedes tienen que hacer los ejercicios que están formulados en la guía de ejercicios de los apuntes. Hay varias cosas por completar, ¿ya? En las páginas de límites. Entonces, todos esos cuadritos que están vacíos, usted los va completando para que pueda calcular los límites, ¿ya? Y aplicar todas las propiedades que hemos visto. ¿Alguna pregunta? Bueno, seguramente muchos se olvidan de dividir la división sintética para calcular los límites. Usted puede ver la gráfica de la función y ver y comprobar el cálculo de su límite. Murillo preguntaba, ¿por qué cuando el límite tiende a infinito es 0? Ah, ya.
Cuando tú tienes límite, cuando x tiende a infinito, de 1 sobre x al cuadrado o x, esto es igual a 0. ¿Ya? Mira, fíjate que nosotros ya cuando teníamos la función f de x, esta función racional de la forma 1 sobre x al cuadrado, a la cual le llamamos volcán porque se parece a un volcán, ¿ya? Entonces tienes eje x, eje y. Entonces 1 sobre x cuadrado presenta esta forma. La imagen de 1 es 1. ¿Ya? Si tú calculas f de 1 va a ser 1 sobre 1 al cuadrado y esto es 1. ¿Ya? Entonces la imagen de 1 es 1. Y sabes que presenta esta forma. Y la imagen de menos 1, f de menos 1, es una función par, va a ser igual a 1 sobre f de menos 1, va a ser igual a 1 sobre menos 1 al cuadrado. Y también va a ser igual a 1. Se va a tener de aquí. Y tú ya sabes que esta función tiene esta forma. Esta función que tú puedes, que ya la sabes porque es una función modelo, 1 sobre x cuadrado, y dibujamos desplazamientos con respecto a esta función. Entonces, ¿qué pasa cuando el límite, cuando x tiende a infinito? Que x tiende a infinito significa que aquí están los x, entonces los x se alejan, tienden a infinito. Entonces, mientras el x está más lejano, por ejemplo, si el x está aquí, su imagen está acá. ¿Ya? Este es un x1, la imagen está aquí, x1. Si tú te alejas, o sea, te alejas hasta el infinito, la imagen de este x que está por acá, este x, ¿ya? x2, si le calculas la imagen estará por este lado. O sea, se acerca al valor 0. Entonces, por eso que el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre x cuadrado es 0. Si lo vemos mediante la función, cuando x se agranda, entonces los y tienden a 0. ¿Ya? Las imágenes tienden a 0. Este límite, ya lo calcules por la derecha, o sea, cuando tiende a más o menos infinito, ¿ya? Por los dos lados, cuando te alejas hacia el menos infinito, también puedes observar que los y, por ejemplo, la imagen de este punto está aquí. Pero si te alejas al menos infinito, verás que su imagen se acerca también a 0. Eso por eso puesto. Límite cuando x tiende a más menos infinito de esta expresión, de la función tiende a 0. ¿Ya? Esa es una asíntota horizontal que en este caso corresponde al eje X, que tiene ecuación, ustedes ya saben, el eje X tiene ecuación Y igual 0. Esa es la asíntota horizontal. Les quedó muy claro. ¿Ya? Siempre entiéndanlo así. Siempre cuando tengo un número con algo que se agranda, ¿ya? Por ejemplo, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, y tienden 1 sobre 100, 1 sobre 1000. ¿Ya? ¿A dónde tiende ese número? Ese número tiende a 0. Se ve algo así también. 1 sobre algo que se agranda, el cociente tiende a 0. Límite cuando x tiende a más menos infinito de 1 sobre x cuadrado, es igual a 0. ¿Entendido? ¿Sí? Sí. Ya, de acuerdo. Eso lo pueden ver gráficamente o ir evaluando para que se den cuenta
a dónde se acerca el valor de la imagen cuando el valor tiende a infinito. ¿Ya? Bueno, otra cosa importante es usar la división sintética para calcular los límites y saber racionalizar. Esas dos cosas son sumamente importantes y saber identificar los límites laterales. ¿Ya? Entonces, supongamos que dentro de los ejercicios que yo mostré en el PPT, el límite cuando x tiende a 1 de x al cubo menos 3x al cuadrado más x más 1 dividido para x menos 1. ¿Ya? Si yo, lo primero que tengo que hacer es evaluar para ver de qué forma es. Si lo puedo evaluar directamente y no hay indeterminación, entonces yo calculo el límite. Pero aquí usted puede visualizar que si evalúan 1, me queda en el numerador, me queda 1 al cubo es 1, menos 3 por 1 al cuadrado es 1, más 1 más 1. Eso en el numerador, y en el denominador me queda 0. Entonces, si evalúo en el numerador 1 más 1, 3 menos 3 menos 3 sobre 0, y eso queda de la forma 0 sobre 0. Este número lo escriben entre paréntesis porque en realidad no existe. Recuerden que la división para 0 no existe. Entonces yo puedo determinar que este límite es de la forma 0 sobre 0, ¿ya? Entre comillas, ¿ya? Es de esa forma. Cuando sea de esa forma, tienen que factorizar. Siempre y cuando en el denominador aparece un factor x menos 1, obviamente es ese factor el que tiene que aparecer en el numerador. Porque si no, tenemos que buscar los divisores de 1 sobre los divisores de 1, que son más menos 1, y ir haciendo la división. Primero ver si 1 es raíz o si menos 1 es raíz, pero para hacerlo más rápido, yo sé que tengo que factorizar para x más menos 1. Entonces, tomo el polinomio x al cubo menos 3x al cuadrado más x más 1 y lo divido para x menos 1. Pero hacer esta división es más largo hacerlo, ¿ya? Entonces, lo que hago es lo siguiente. Utilizo la división sintética siempre y cuando el grado del polinomio vaya decreciendo de 1 en 1. Entonces tengo el coeficiente aquí es 1. El coeficiente aquí del x cuadrado es menos 3. El coeficiente que acompaña al x es 1. El coeficiente que acompaña el término libre, el que acompaña a x elevado a 0, es 1. Entonces están ordenados los coeficientes. X al cubo, x al cuadrado, x elevado a 0. Entonces los coeficientes del polinomio son 1, menos 3, 1 y 1. Y la posible raíz es 1, ¿ya? Entonces 1 va a dividir para 1, ver si 1 es una raíz. Y ahí entonces comenzamos a hacer la división sintética. Bajo el 1, multiplico 1 por 1, lo coloco bajo el menos 3. Menos 3 más 1 es menos 2. 1 por menos 2, menos 2. 1 menos 2 es menos 1. Y 1 por menos 1 es menos 1. Y al sumar, esto da 0. Yo sé que esto es el resto. ¿Ya? Si el resto es 0, significa que x menos la raíz, x menos 1 es un factor. Entonces, estos son los coeficientes que acompañan al cociente, al valor que va aquí, cociente. ¿Ya? Entonces, el cociente, como estoy dividiendo un polinomio de grado 3 dividido para un polinomio de grado 1, entonces el polinomio cociente va a tener grado 2. Entonces me queda 1 por x al cuadrado menos 2 por x menos 1. Y este es el polinomio cociente. ¿Ya? Este polinomio cociente permite que uno ya pueda factorizar. Entonces, como el resto es 0, x menos 1 será un factor.
X es el cociente, es x al cuadrado menos 2x menos 1. Inmediatamente pueden realizar la división sintética para obtener el cociente. Y así entonces puedo convertir en esta expresión en el límite cuando x tiende a 1, factorizo el numerador. ¿Cómo lo factorizo? Tengo el polinomio p de x, se puede escribir como el cociente más el resto sobre el divisor. Entonces, el polinomio es igual al cociente por el divisor, que en este caso es el divisor, más el resto, ¿ya? Esa es la otra forma de escribir el polinomio. Por el algoritmo de la división, todo polinomio se puede escribir en función del cociente por el divisor, cociente por el divisor más el resto. En este caso el resto es 0. Y así entonces el numerador, que es x al cubo menos 3x cuadrado más x más 1, lo puedo escribir como x menos 1 por x cuadrado menos 2x menos 1, menos 2x menos 1, dividido para x menos 1. ¿Eso qué permite? Permite que yo pueda simplificar, ¿ya? Simplifico y me queda una expresión equivalente a límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 2x menos 1. Y ahí entonces ya no me queda una expresión indeterminada y puedo calcular el límite evaluando. Se me queda 1 al cuadrado, límite cuando x tiende a 1 de la función, es evaluar la función en 1. 1 al cuadrado menos 2 por 1, menos 1. Y esto resulta ser igual a 1 menos 2 menos 1, y esto es igual a menos 2. Y puede calcular el límite de esta expresión, de esta función racional. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Han entendido la clase de hoy? ¿Sí? Ya. Ahora, lo que vamos a hacer es trabajar con una función definida por partes. ¿Ya? Veamos la función. A ver. En la página 21, página 21 y página 22 del apunte de límites, usted la va a tener que desarrollar, ¿ya? Hay 1, 2, 3, 4 ejercicios, ¿ya? Y ahí entonces usted va a tener que indicar todo lo que se le pide. Como mañana vamos a ver continuidad, entonces usted hace la parte de límite. Dice seleccione la opción correcta. Estamos del apunte en la página 21. Entonces, preguntan allí, ¿cuándo el límite cuando x tiende a un valor de una función existe? ¿Ya? Entonces, ¿cuándo el límite de una función existe? ¿Qué me podrían responder? Pues denles audio a ver quién está. Levanten la mano, por favor, quien pueda responder. Cuando el valor de sus límites laterales son iguales, responde Stephanie Suárez. Muy bien. ¿Ya? ¿El límite puede tener dos valores? Sí, no. No. O sea, para que exista el límite, ¿puede tener dos valores? No, por eso la unicidad del límite. El límite es único para que exista, ¿ya? Puede tener dos valores, pero en este caso no existe. Ahora, necesariamente el límite cuando x tiende a ser de f de x es igual a la función evaluada en el punto.
¿Ya? Bueno, ahí en el PPT yo mostré una función que estaba definida en un punto de otra manera. Y los límites laterales existían, a pesar de que la función evaluada en el punto no era la imagen, no correspondía a la imagen y era el límite, ¿ya? Entonces, en el tema 2, donde hay una función y un punto afuera, entonces, primero, vamos a hacer el gráfico y me van respondiendo. Ya, esto lo pueden responder mientras yo le escribo la pregunta. A ver, vean. Supongamos que tenemos esta gráfica de función. Entonces, la función f tiene el punto 1, la imagen del 1 va a ser igual a 2. La imagen del 1 es 2. Y la función f de 1, para los valores menores que 1, presenta esta forma. Y para los valores mayores que 1, presenta esta forma. Porque la corriente está full. Vea, ya tenemos alcohol, guantes. Todas las de ley. Guantes, mascarillas, no me han dado. ¿Y le trajeron? A ver. Díganme una mascarilla por ahí. Ya. Melanie, se escucha el audio de Melanie. Ya, Melanie, por favor. Ya, listo. Traten de que estar en un lugar donde se puedan concentrar. A ver, si calculamos la imagen del 1, ¿qué pueden responder mediante el chat? ¿Cuánto vale la imagen de 1? A ver, Melanie, ¿cuánto vale la imagen del 1? O levante la mano quien quiera responder. Alison va a responder. Ya, María Emilia respondió que era 2. Muy bien. La imagen del 1 es 2. Ya. Pregunta número letra B. El límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a ¿cuánto? A ver, veamos. ¿Cómo puedo calcular ese límite? ¿Qué tengo que hacer? Stephanie King dice 1. Llenar a 1. Límite cuando x tiende a 1, o sea, tengo que calcular límite cuando x tiende a 1 de cuando me acerco por la derecha y por la izquierda. ¿Ya? Para calcular este límite, calculo límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función. Miro la gráfica. ¿Qué pasa cuando me acerco a 1 por la izquierda? A ver, ¿qué pasa cuando me acerco a 1 por la izquierda? ¿A dónde tienden las imágenes? Este es el valor 1. ¿A dónde tienden las imágenes? Aquí, ya, me acerco a 1, más cerquita, ahí. ¿A dónde tiende? Límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, ¿a dónde se acerca? ¿Me puede responder? A 1, muy bien. Ya. Ahora calculo el otro límite lateral. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función. Entonces veamos, me acerco a 1 por la derecha. Si yo me acerco a 1 por la derecha, voy aquí. Si me acerco más todavía por este punto, me acerco acá. Si me acerco más todavía, me acerco aquí. ¿A qué valor me acerco? ¿A qué valor me acerco? A 1. Muy bien. Como los límites laterales son iguales, entonces puedo concluir, por lo tanto, el límite cuando x tiende a 1 de la función, ¿cuánto vale? Vale 1.
vale 1, vale este valor. ¿Ya? Vale 1. Ese es el límite. ¿Ya? Aunque la imagen del 1 es 2. ¿Ya? Mañana vamos a ver que en esta función los límites laterales existen cuando x tiende a 1, más no es continua. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer mañana, identificar cuáles funciones son continuas. En este caso, el límite cuando x tiende a 1 de la función vale 1, porque los límites laterales por la izquierda y por la derecha tienen el mismo valor. Y es único, vale 1. ¿Entendido? Bueno, ahí es lo que tiene que completar en los ejercicios de autoevaluación 13.2 de el apunte de límites y continuidad que yo le subí ya hace bastante tiempo ya. ¿Ya? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es calcular un límite de una función definida por partes. A ver, ustedes lo van a hacer, yo se los voy a proponer y usted lo va a calcular. ¿Ya? Vamos a tener la función f de x, va a presentar dos formas. ¿Hay alguna duda? Por favor, levanten la mano para atender la consulta. Vamos a trabajar con la función f de x igual a x cuadrado menos 2x cuando x es menor o igual que 2. Y x menos 2 cuando x es mayor que 2. Primero, hagan el gráfico de la función y calculen el límite cuando x tiende a 2 de la función f de x. ¿Ya? Calculen ese límite. Háganlo en su apunte. A ver, voy a sacar para que puedan visualizar el ejercicio. Ahí. No, eso no Y se acá. ve. Eso no se ve. Eso lo ves tú. Ah, ya. Parece que se ve. Está bien, solo se ve en la pizarra, está bien. Ya, ya. Ya. A ver. Sí. Vamos a hacerlo de las dos maneras, algebraicamente, y para que lo visualicen, grafiquen la función definida por partes. Se pregunta Johan Murillo, ¿es necesario graficar? No, pero vamos a visualizarlo gráficamente y algebraicamente. Vamos a hacer las dos cosas para que lo tengan bien claro, nada más. Ya. Para graficar la función tenemos la definición de una función definida por partes, donde la primera expresión está definida para los x menores o iguales que 2. Si usted observa la ecuación de la función, esto representa una Parábola. Una parábola. Ya. Como podemos factorizar fácilmente, entonces podemos expresar esta función de la forma x factor de x menos 2, porque la factorizamos, porque de esta forma podemos identificar claramente los puntos de corte con el eje x. ¿Ya? Y para la segunda definición, para los x en un dominio mayor que 2, entonces tenemos a la recta. Recta x menos 2
Y la primera definición corresponde a una parábola. ¿Ya? Entonces graficamos. Para los x menores o iguales que 2, para los x que están antes que 2, menores o iguales que 2, se define la parábola. Y la parábola, si calculamos los ceros de la función, será corte en 0 y corte en 2. Y corte en 2. ¿Ya? Y como la imagen de 2, puedo visualizar que el 2 alcanza ahí la evaluación en la parábola, entonces voy a tener que f de 2, como aquí dice que el dominio incluye el 2, entonces va a ser igual alcanzado por la parábola, 2 al cuadrado menos 2 por 2. Y esto es 4 menos 4 y esto es 0, que es el punto que ahí está. Entonces tenemos que para los x menor o igual que 2 constituye una parábola. Basta que uno calcule el vértice para darle forma gráfica a esta función. Si ustedes pueden visualizar, hay un eje de simetría. Calculo el eje de simetría de la parábola y más o menos pueden intuir que el valor para la función y igual a x cuadrado menos 2x, la coordenada x del vértice es menos b sobre 2a menos b sobre 2a. Y este constituye el eje de simetría. El b vale menos 2, o sea, quedaría menos 2 sobre 2 por a, 2 por 1, y esto es 2 dividido para 2, y es 1. Entonces, más o menos, la imagen del eje de simetría está en x igual 1. Entonces, yo por ahí trazo una recta vertical porque constituye el eje de simetría de la parábola, x igual 1. ¿Ya? Y basta que yo calcule la imagen de 1 para ver cuál es el y. Entonces, calculo f de 1. F de 1 va a ser igual a 1 al cuadrado menos 2 por 1. 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, menos 2, y eso es menos 1. Entonces, el punto vértice está aquí. Y ahí puedo graficar la parábola utilizando el eje de simetría. Esa es parte para los valores x menores o iguales que 2. Y para los x mayores que 2, tengo la recta y igual x menos 2. Por este lado, entonces, tengo la parábola y igual a x cuadrado menos 2x. Y por el otro lado, tengo la recta y igual a x menos 2. Y igual a x menos 2 es una recta. Y igual a x menos 2 es una recta que tiene pendiente 1, es positiva, así que la inclinación es hacia la derecha, y corta en menos 2, corta en este punto. Pero como los x menores que 2 no son alcanzados en su dominio, sino los x mayores que 2, entonces calculo como si estuviese la función, el punto 2 en la función, para ver cuál es el punto f de 2, como si estuviese el 2 en la función. F de 2 sería 2 menos 2 es 0, que por aquí tiene un orificio. Basta que yo me dé otro punto, por ejemplo, la imagen del 3, para graficarla en forma exacta. Entonces, si calculo f de 3, esta imagen es alcanzada en la recta, y va a ser 3 menos 2, 3 menos 2, y esto es 1. F de 3 vale 1. ¿Ya? Aquí. Y grafico la función. Y ahí entonces trazo la recta. Y esa es la recta y igual a x menos 2. ¿Ya? Es una recta. Y ahí está la función.
Entonces yo lo que quiero hacer es calcular el límite cuando x tiende a 2. Entonces calculo el límite cuando x tiende a 2 por la derecha y el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. ¿Ya? Y entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Ya? Límite cuando x tiende a 2, calculo los límites laterales. Entonces tengo. Ese es el ejercicio, se calcula. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. ¿Cuál es el valor de la función cuando tiende a 2 por la izquierda? Va a 2 por la izquierda, o sea, por los valores menores que 2, entonces va a ser la función, va a ser igual a x cuadrado menos 2 por x. Cuando los x son menores que 2, me acerco a 2 por la izquierda. Como puedo directamente evaluar, entonces esto va a ser 2 al cuadrado menos 2 por 2. Y esto es 4 menos 4 y esto es 0. Entonces el límite lateral izquierdo por la izquierda tiende a 0, es 0. Y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función, ¿qué tiende cuando tiende a 2 por la derecha? ¿Qué función alcanza cuando tiende a 2 por los x mayores que 2? Por estos valores que son mayores que 2. Por estos valores. Alcanza el valor de la función x menos 2. Y ahí entonces evalúo y voy a tener 2 menos 2 y esto también es 0. Por lo tanto, como los límites laterales son iguales, puedo decir que el límite cuando x tiende a 2 de la función es 0. Ya que sus límites laterales son iguales. Y eso lo puedo ver yo aquí. El límite, cuando me acerco a 2 por la izquierda, efectivamente es 0. Y la imagen de 2 es 0. Y cuando me acerco a 2 por la izquierda, su imagen también es 0. Cuando me acerco a 2 por la derecha, su imagen es 0. Cuando me acerco a 2 por la izquierda, la imagen de 2 es 0. Por tanto, entonces, el límite cuando x tiende a 2 de la función definida por partes es 0. ¿Entendido? ¿Sí? Sí. Ya. Se han respondido varios que era 0. Ya, pues. No hicieron el ejercicio. Lo hicieron, ¿cierto? Ya. Mañana le preguntaremos si esa función es continua en el punto 2. ¿Ya? Y ahí entonces vamos a ver la definición de qué significa que una función sea continua. Bueno, lo hicieron conmigo, ¿no es cierto? Mientras yo les explicaba, entonces ustedes lo hacían. A ver, vamos a hacer algunos de los ejercicios de límites que están propuestos en el PPT. A ver, vamos a hacer el ejercicio número 6, el ejercicio número de raíces, el ejercicio número 6. Vamos a compartir la pantalla para que puedan ver el ejercicio. Ya. Copien el ejercicio número 6. Ya, ven el ejercicio, ¿no es cierto? Lo voy a escribir en la pizarra y lo hacemos. Sí, no importa que no se vea, se puede ver. Ya, listo. Ya, lo copiaron. Entonces tenemos el ejercicio número 6. Límite. De x cuando tiende a 0. Límite cuando x tiende a 0 de la expresión raíz cúbica de x más 1, raíz cúbica de x más 1, menos 1
menos 1 dividido para X. Ya. Melanie Valeriano tiene una pregunta. Dígame. El concepto... Dele el volumen a Melanie. Dele el audio. Dice... no, mija, ahí nomás. El concepto de que el límite de la derecha tiene que ser igual que el límite de la izquierda para que exista límite, ¿aplica solo para el límite de las funciones a trozos o por partes? Definida por parte. Bueno, es que en una función definida por parte es donde se dan dos acercamientos en un punto y puede cambiar la función. Por eso que es en ese tipo de funciones donde uno calcula los límites laterales. Pero cuando una función está definida de una manera, también calculan los límites laterales cuando se acerca a un punto. ¿Ya? Igual calcula los límites laterales, solamente que a veces es directo. Se puede evaluar en la función y utilizando las propiedades de la función uno calcula el límite nomás. Ya. ¿Qué harían aquí? A ver, si me escriben por chat, ¿qué pueden hacer? Dale audio, a ver. Dale audio a todos. ¿Qué podemos hacer aquí para resolver este límite? Racionalizar. Racionalizar. ¿Qué tipo de raíz tenemos? No. Tenemos una raíz cúbica, por lo que tenemos que tener Una raíz cúbica. Es lo mismo que racionalizar. Vamos a racionalizar el numerador. Pero antes, verifique siempre si evaluamos la forma intuitiva de lo que qué valor va a tener, entonces me queda que la expresión del numerador es raíz cúbica de 0 más 1 menos 1 sobre 0. ¿Ya? Si evaluamos, entonces queda raíz cúbica de 1, raíz cúbica de 1 es 1 menos 1 dividido para 0, o sea, me queda indeterminado de la forma 0 para 0. Si queda de esa forma indeterminado, entonces me veo la obligación de racionalizar para poder simplificar y luego evaluar. Entonces, racionalizo esa raíz cúbica. Recuerden que el producto notable, cuando usted tiene a al cubo menos b al cubo, esa expresión se puede factorizar como a menos b por a al cuadrado más a por b más b cuadrado. Más b cuadrado. Eso es la factorización de a al cubo menos b al cubo. A menos b por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? Sí, dicen sí. Ya, entonces vamos a escribir la expresión del numerador de otra manera. Justin Flores pregunta, ¿el límite de f de x igual no existe? Este límite vamos a ver si existe porque podemos racionalizar y es de la forma 0 para 0. Entonces hay que racionalizar para poder simplificar y luego evaluar. ¿Ya? Entonces, escribo el límite, no olviden el límite porque eso es lo primordial que usted está calculando. Lo que va a cambiar es la forma de la expresión. Entonces tiene raíz cúbica de x más 1 menos 1 dividido para x. Multiplicamos racionalizando el numerador. ¿Por cuánto multiplicamos para obtener a al cubo menos b al cubo? Este sería su a y este sería su b. ¿Cuál sería la racionalización?
Entonces, vamos a multiplicar. Este sería el A, raíz cúbica de x más 1 menos el B, que sería el 1. Entonces, yo multiplico por la primera expresión al cuadrado, o sea, raíz cúbica de x más 1, todo esto al cuadrado. ¿Ya? La primera expresión al cuadrado. Más la multiplicación de los dos términos. Al multiplicar raíz cúbica de x más 1 por 1, da raíz cúbica de x más 1. Estoy racionalizando. Más el segundo término al cuadrado, más 1. Esa sería la multiplicación de la expresión para que me dé la diferencia de cubos. Y lo mismo en el denominador, porque yo no quiero cambiar la expresión, simplemente la quiero modificar en su escritura. X más 1 al cuadrado más raíz cúbica de x más 1 más 1. ¿Ya? Lo mismo que escribo en el numerador, escribo en el denominador. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Hasta ahí todo claro? ¿O hay Sí, alguna dicen pregunta? que sí. Y Ya. B, preguntan. ¿Perdón? Johan Murillo y B. Ah, no, sí. ¿Sí entiende o no? Sí, todos entienden. Ya. Lo que yo he hecho aquí tenía A menos B. Y he multiplicado por A al cuadrado más A por B más B al cuadrado. ¿Ya? Eso es lo que he hecho en el fondo aquí. ¿Ya? Bueno, ¿para qué? Para obtener una expresión más simple. Límite cuando x tiende a 0. Al multiplicar este binomio por este trinomio, voy a tener que el resultado es raíz cúbica de x más 1 al cubo menos 1 al cubo. Eso va a resultar en el numerador. Y en el denominador, ¿sí? ¿Está claro lo del numerador? La multiplicación del numerador. Si yo tengo que, Sí, dicen que sí. ya, eso es al multiplicar a menos b por este trinomio, da la primera expresión al cubo menos la segunda al cubo. Y en el denominador voy a expresar la multiplicación. X multiplicado por raíz cúbica de x más 1 al cuadrado más raíz cúbica de x más 1 más 1. ¿Ya? Así entonces en el numerador voy a poder simplificar el índice del radical con el exponente y queda límite cuando x tiende a 0 de x más 1 menos 1. Dividido todo esto para x multiplicado por raíz cúbica de x más 1 al cuadrado más raíz cúbica de x más 1 más 1. En el numerador, como pueden observar, puedo omitir el 1 menos 1, me queda x, ¿ya? Esto suman 0, y puedo simplificar. Dayanara Lor ya lo calculó. Dice que un tercio. Ya, ¿y cuánto le dio? Un tercio. Correcto, entonces, simplifico el x, entonces me queda 1 sobre esa expresión. Y ahora verifico si puedo evaluar, porque si no, tengo que volver a factorizar si es que no se puede evaluar todavía. Entonces me queda, evalúo. Veamos, siempre es importante verificar bien si puede evaluar. En este caso sí puedo hacer. 1 dividido por raíz cúbica de 1 más 1, que sería 2 al cuadrado, y esto es 4. Más raíz cúbica de, estoy evaluando en 0, perdón, en 0. Aquí.
0 más 1 al cuadrado, queda 1 al cuadrado y queda raíz cúbica de 1. Raíz cúbica de 0 más 1 me queda raíz cúbica de 1. Y más 1. Y ahí entonces, como el valor que dijo, ¿quién dijo? Dijo Dayanara Loor. Que era igual a 1/3. 1/3. Muy bien. Póngale punto. Ya. 1/3 de Dayanara está lo correcto. Ese límite vale 1/3. Y bueno, ven que tienen que utilizar todos los recursos de factorización y racionalización para calcular un límite y también entender las funciones definidas por partes. Ya. Vamos a terminar la clase. Creo que uno de ustedes me dé su palabra para hacer el resumen de la clase. ¿Qué es lo que han aprendido hoy día? Levante la mano a aquel estudiante o estudiante, niña o niño que quieran hacer el resumen de la clase. ¿Qué hemos aprendido hoy día? A ver, ¿quién levanta la mano para darle audio? A ver, yo espero que no estén viendo televisión a esta hora, si no estén atentos a la clase. Recuerden que el día jueves vamos a tener el segundo control de lectura, ¿ya? Y en el primero ahí estuvieron los resultados más o menos, así que espero que para el segundo estén correctos. Estén excelentes los resultados del segundo control de lectura, porque entra estos temas desde función logaritmo hasta límites y continuidad, de lo que vamos a ver mañana. Ya tiene que leer el apunte del PDF y los apuntes que le voy a subir ahora, el PPT, que se lo suba en PDF, porque no lo subo en PPT, porque es un archivo pesado, por eso no se lo subo como PowerPoint, sino se lo subo como PDF. A ver, Pregúntale a alguien. ¿quién quiere hacer el resumen de la clase, por favor? Sí, dale opción para que puedan levantar su mano. Hoy también pasa. Lunes también pasa. ¿Quién quiere participar para hacer el resumen de la clase? Rebeca Villarroel. A ver, Rebeca Villarroel. Ahí levantó la mano. Vamos Ya. a darle audio. Ya. Ya, Rebeca. A ver, hoy vimos sobre los límites. El límite existe cuando sus límites laterales son iguales. Muy bien. Vimos cómo podemos encontrar el límite, se puede racionalizar, podemos factorizar, Muy bien. o simplemente reemplazamos. A ver, ¿cuándo factorizas y cuándo racionalizas? ¿Cuándo? Racionalizamos cuando no. se encuentra una raíz. Ya, o- pero cuando tienes un límite, ¿de qué forma? Podemos factorizar y podemos racionalizar cuando tenemos un límite, ¿de qué forma? De 0 sobre 0. Exacto. Si es indeterminado de la forma 0 sobre 0, tú puedes factorizar, puedes racionalizar para simplificar y luego evaluar y calcular el límite. Exacto. Muy bien. ¿Qué más aprendí hoy día? Un límite existe cuando los límites laterales son iguales, eso ya lo dijo. ¿Qué más? Vimos el álgebra de los límites, vimos los teoremas que podemos utilizar. ¿Ya? ¿Y cuál es la utilidad que podemos darle al cálculo de límites? ¿Qué podemos calcular para una función racional? ¿Qué? ¿Qué podemos calcular en una función racional mediante límites? Las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas. Exacto, muy bien. Podemos calcular las asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. Muy bien. Esa es la utilidad del cálculo de un límite. También vimos la idea intuitiva de un límite,
cuando nos acercamos por la derecha y por la izquierda a una función cualquiera, una función definida por partes, ¿ya? Es importante que siempre puedan visualizar el cálculo que han hecho gráficamente, si es posible hacerlo. Justin ¿ya? pregunta justo eso. Dice, me hizo una pregunta, ¿en el taller podemos apoyarnos en las gráficas para obtener los límites Sí. o solo los podemos calcular de manera analítica? No, mire, lo que pasa, Justin, que los ejercicios de autoevaluación del PDF 13.2, primero en la primera parte dice seleccione la opción correcta, ya, y después la pregunta 2, si tú ves, no tiene opción a calcular más que mirando la gráfica, el límite o las imágenes que ahí aparecen. Entonces, en la número 1 tú respondes con la alternativa correcta, en la número 2 ya hicimos el ítem, la primera función, pero te queda la segunda y la tercera que solamente la puedes resolver gráficamente. En la número 3 ahí completas, pero con el concepto que vamos a ver mañana. Ahora, lo que yo te he enseñado es que a veces puedo usar gráficas y no te queda otra, como el tema 2 de la autoevaluación, no tienes más que mirar la gráfica porque la función no la tienes definida en una expresión algebraica, simplemente está como f de x. Entonces, en ese caso, tú utilizas la gráfica. Ahora, para este tipo de límites que está el cálculo en el pizarrón, que son de la forma 0 sobre 0, tú haces el cálculo de factorizar, de racionalizar. A veces tienes que racionalizar más de una vez. A veces tienes que factorizar utilizando división sintética, otras veces no. Puedes usar factorizar directamente sacando factor común o factorizando un trinomio cuadrático, pero a veces es necesario utilizar la división sintética cuando los polinomios sean de grado mayor que 2. Una ¿ya? última pregunta. Y siempre fíjate que en la factorización, siempre el factor por el cual vas a factorizar es x menos el valor cuya raíz es la del denominador, porque en el fondo vas a simplificar la expresión. Ya. Eso es para cuando tienes límites de la forma 0 sobre 0. Ahí no necesitas gráficas, solamente hacer un cálculo numérico. En los límites laterales puedes también usar la definición de la función definida por partes, pero a veces, sobre todo para ver continuidad, es mejor ver su gráfica. De esa forma te queda más claro el cálculo del límite. ¿Ya? Ya, señorita, ¿quién está haciendo el resumen? Yo, Miss. La señorita Rebeca. Rebeca, ya. Rebeca, ya. Siga con el resumen, por favor. Entonces, dijo usted que la aplicación de límites se la dábamos al cálculo de Las asíntotas. las asíntotas. ¿De qué tipo? Verticales, horizontales y oblicuas. Correcto. Muy bien. Creo que has resumido todo lo que hemos hecho en la clase de hoy, Rebeca. Así que la